Hola, mi nombre es Paola Celeste Solís López y el tema que voy a desarrollar es el transporte desde la red del trans-Golgi a los lisosomas, es decir, la digestión celular. La bibliografía o de dónde se sacó toda la información que voy a hablar es del libro de Biología Molecular de la Célula, tercera edición. Los lisosomas son el lugar de la digestión celular. Los lisosomas son vesículas membranosas que contienen enzimas hidrolíticas utilizadas para la digestión celular. ¿Qué quiere decir esto? Son utilizadas estas enzimas para degradar todas las macromoléculas o moléculas que la célula ya no va a necesitar. Son llevadas hasta los lisosomas para que sean degradadas, o sea, sean digeridas, sean descompuestas este, y pues sí, suceda eso, suceda esta degradación. Eh, Los lisosomas tienen alrededor, o sea, dentro de ellos tienen alrededor de unas 40 enzimas hidrolíticas, este, pero las más importantes son las nucleasas, prototeasas, glucosidasas, lipasas, fosfatasas, sulfatasas y fosfolipasas. Estas hidrolasas, son hidrolasas ácidas, como dice aquí. Entonces, para que puedan funcionar correctamente y en un óptimo estado, necesitan estar precisamente en un medio ácido. Y pues con esto lo cumple el lisosoma, claro, porque el lisosoma tiene un pH de 5. Cuando el citosol normal, tiene un pH de 7.2. El lisosoma se deriva de la palabra griega lio y soma, que significa cuerpo de ruptura. La membrana del lisosoma esta membrana de acá, contiene proteínas de transporte que permiten que los productos finales de la digestión de las macromoléculas, como son aminoácidos, nucleóticos, aminoácidos, azúcares y nucleótidos sean transferidos hacia el citosol. Entonces, desde donde la célula va a decidir si puede tanto excretarlos, o sea, sacarlos de la célula, o reutilizarlos. También contiene el lisosoma, también contiene una bomba ATP, que está constantemente mandando protones hidrógeno a, al, la membrana, pues, o sea, la membrana contiene una bomba ATP. Eso está constantemente mandando protones hidrógenos al centro, al lumen, para que se conserve ácido y así todas las hidrolasas ácidas puedan funcionar en la manera más óptima posible. Em, los materiales endocitados son inicialmente descargados a unos orgánulos llamados endosomas, antes de ser liberados ya a los lisosomas. Estos endosomas también tienen un pH ácido, no tan ácido como los lisosomas, porque el pH de los endosomas es 6. No tan ácido como el de los lisosomas, pero también cuentan con una bomba ATP que está mandando protones constantemente. Claro que no manda para que tenga un pH tan ácido como el de los lisosomas. Los lisosomas son heterogéneos. ¿A qué me refiero con heterogéneos? Los lisosomas se descubrieron por primera vez en el fraccionamiento bioquímico de extractos celulares. Tienen estos lisosomas, los lisosomas, son de muchos tipos de formas y tamaños. Pero a partir de procesos histoquímicos, pueden ser identificados. em, Pueden ser identificados como miembros de una familia de orgánulos específicos. La heterogeneidad de la forma lisosomal, o sea, la diferencia de todas las formas así, contrasta, contrasta completamente con la uniformidad relativa, claro,
de casi todos los demás orgánulos de la célula, o sea, de casi todos los otros partes de la célula, contrasta con eso. Eh, claro, cabe destacar y es muy importante también que la diversidad, o sea, la cantidad de formas y tamaños que hay de los lisosomas muestra la amplia variedad de funciones digestivas mediadas por las hidrolasas ácidas. O sea, gracias a las hidrolasas ácidas y toda la variedad que tienen estos lisosomas, es su forma. Y como la digestión de desechos intra y extracelulares, este, la digestión de los microorganismos, que son fagocitados, o sea, engullidos, e incluso llega a incluirse la nutrición celular. O sea, todas estas, como estas tareas que tienen los lisosomas y todas las hidrolasas ácidas que contienen ellos es lo que le da, lo que hace que tenga tantas formas y tantos tamaños también. Las vacuolas de las plantas y de los hongos son lisosomas muy versátiles. Ahí va. La mayoría de las células vegetales y de los hongos tienen varias vesículas muy grandes, como son estas, llenas de fluido. Estas, su nombre, pues es vacuolas, o sea, de estas vesículas son vacuolas. Lo interesante es que estas ocupan más del 30% del volumen celular. Las vacuolas se parecen a los lisosomas de las células animales porque tienen muchísimas enzimas hidrolíticas dentro de ellas. Claro que las vacuolas de las plantas tienen aún más tareas, podría decirse así, tienen aún más funciones que los lisosomas de las células animales. Em, las vacuolas vegetales pueden actuar como almacén de nutrientes am, y de productos de desecho, compartimiento de degradación. em, ah, ayudan, a eso se refiere la imagen. La vacuola, tiene la habilidad, tiene la tarea también de ayudar a la célula a economizar y aumentar su volumen celular eh, de manera, si no por decir perfecta, sí de manera bastante, donde, como dice su nombre, de manera económica, donde no hay desperdicio y que pueda hacerse más grande o hacerse más pequeño. Y también una de las cosas más importantes es que controla la presión de turgencia. Esta es la presión que empuja hacia afuera la membrana no, que empuja hacia afuera la pared celular y que impide que una planta se vaya a marchitar. En la misma célula se encuentran a menudo, en esta misma célula, muchas veces hay más de una vacuola. Y por ejemplo, podría ser que, no sé, esta sea una vacuola este, de digestión y otra sea una vacuola de almacenamiento. La vacuola es importante como aparato homeostático, permitiendo a las células vegetales resistir las variaciones a su entorno, o sea que las vacuolas les permiten a las plantas, a los hongos, adaptarse a su entorno. Los materiales son transportados hasta los lisosomas a través de varias rutas. Los lisosomas son puntos de encuentro donde convergen distintas corrientes del tráfico celular. Entonces las enzimas digestivas son descargadas a los lisosomas
mediante una ruta que va por el retículo endoplasmático rugoso y el complejo de Golgi. Am, Ahorita voy a hablar de tres en rutas. Hay una cuarta, pero ahorita esa vamos a dejarla ahorita por un lado. Y voy a hablar de tres. La primera en ruta es la que sigue las macromoléculas que son endocitadas aquí, a través de la endocitosis, como se puede ver en la parte de acá. Primero entran a unas vesículas que se llaman endosomas tempranos, aquí. Esos endosomas tempranos son pequeños y no tienen una forma definida. Dentro de estos, algunas moléculas van a ser seleccionadas y recicladas, mientras que otras van a proceder al endosoma tardío, aquí. Allí los materiales que van a ser que van a ser digeridos, se encuentran con las hidrolasas lisosomales que provienen pues del aparato de Golgi, eh, gracias a las vesículas de transporte. Entonces el pH de los endosomas tardíos, como ya había dicho, los endosomas tienen un pH ácido, no tan ácido como el lisosoma, pero es de 6. Y aquí se cree que es donde inicia la digestión, la digestión y digestión hidrolítica. A partir de los endosomas tardíos se forman los lisosomas. O sea, a partir del endosoma tardío se va a formar el lisosoma. Durante esta conversión, eh, algunas, ah, durante esta conversión, algunas de las moléculas, de la membrana de los, ok. Durante esta conversión, algunas moléculas de la membrana de los endosomas son eliminadas y se produce la disminución del pH interno para pasar a ser un lisosoma. La segunda, la segunda ruta es la autofagia, esta de aquí. La autofagia significa prácticamente comerse a uno mismo. Aquí se pueden destruir partes que ya no funcionan de la misma célula. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos a poner el ejemplo de una mitocondria de una célula hepática. Bueno, las mitocondrias de una célula hepática tienen un promedio de vida más o menos como de 10 días. Bueno, cuando pasan estos 10 días y la mitocondria ya no está funcionando correctamente, em, en el proceso de digestión, el organulo es envuelto por membranas aquí, derivadas del retículo endoplasmático. Entonces llegan y envuelven a la mitocondria en el proceso de la autofagia. Esta mitocondria que ya está envuelta, pasa a ser un autofagosoma. Este autofagosoma se fusiona con un lisosoma o incluso con un endosoma tardío. Este proceso está altamente regulado, así que durante la remodelación celular se pueden elegir distintos componentes celulares y ser destinados a la degradación y a la reducción. El tercero es la fagocitosis. Cabe recalcar que esta fagocitosis solo tiene lugar en las células especializadas en este proceso, como son los macrófagos y los neutrófilos. Como también, como ya se ha escuchado, ya se ha investigado, los macrófagos y los neutrófilos son los encargados como del sistema inmune del cuerpo. Bueno, entonces aquí es donde ocurre la fagocitosis.
llega una bacteria, así como se puede ver acá, y son como, literalmente son ingeridas por la célula por un macrófago y llega a ser un fagosoma. Entonces, esta bacteria va a ser llevada al lisosoma para que pueda ser degradada y de esta manera pueda ser presentada después a través de la membrana a los linfocitos y estos sean em, y se puede eliminar este organismo patógeno del cuerpo. La cuarta ruta es, bueno, algunas proteínas tienen ciertas señales en su superficie responsables de su selección am, para ser descargadas en los lisosomas y ser degradadas. O sea, proteínas que ya no están funcionando correctamente, proteínas que ya no están, am, pues sí, haciendo su trabajo o que ya no se necesita tanto de esa proteína, que están en el citosol. Las proteínas pertenecientes a membranas intracelulares y la membrana plasmática se degradan a través del sistema lisosomal. Entonces, la mayoría de las proteínas que se encuentran en el citosol y tienen una vida, este, un ciclo de vida medio o un tiempo de vida medio, que son como de 24 a 72 horas, son llevadas a los lisosomas para su degradación. Algo bastante interesante, o por lo menos a mí me pareció bastante interesante, es este punto. Es posible que las secuencias KFERQ, K de lisina, F de fenilalanina, E de glutamato, R de ar- arginina y Q de glutamina. Bueno, estas secuencias unan estas proteínas que ya no están funcionando del citosol, las unan a determinados orgánulos que vayan a ser autofagocitados. ¿A qué me refiero? Em, Estas secuencias van a unir estas enzimas que ya no están, estas proteínas que ya no están funcionando o que ya no va a necesitar la célula y las unen a un organismo que va a ser autofagocitado. Por ejemplo, podemos tener como el ejemplo de la mitocondria. Llegan y la secuencia va a unir a la mitocondria, esto para que al momento que la mitocondria entre y sea autofagocitada, también se destruyan las proteínas. Em, y también puede existir un transportador específico en la membrana del lisosoma, que reconozca estas señales y transfiera directamente las proteínas a través de la membrana lisosomal. Con esto pasamos al siguiente subtítulo, que son las enzimas lisosomales son clasificadas en la red del trans-Golgi por un receptor proteico unido a membrana que reconoce la manosa 6-fosfato. En este sistema que conduce en la otra mitad del tráfico hasta los lisosomas, las hidrolasas lisosomales y las proteínas de membrana se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso y son transportadas a través del complejo de Golgi. Las vesículas de transporte que conducen estas proteínas hasta los endosomas tardíos parten eh, de la red trans-Golgi aquí, añadiendo las proteínas lisosomales, a- añadiendo las proteínas lisosomales y excluyendo en todas las demás proteínas. O sea, clasificando solo las proteínas lisosomales y poniendo de lado las demás proteínas
Estas proteínas lisosomales son empaquetadas o serán empaquetadas en vesículas de transporte para ser descargadas en otros lugares, o sea, en el endosoma tardío. Ahorita vamos a ver más de eso. Pero aquí, gracias a esto, surge esta pregunta. ¿Cómo son reconocidas y seleccionadas las proteínas lisosomales con la precisión necesaria? Para para las hidrolasas lisosomales, la respuesta es muy conocida, de hecho. Estas hidrolasas presentan un solo marcador en forma de grupos de manosa 6-fosfato, M6P, los cuales son añadidos exclusivamente, solamente y únicamente a los N-oligosacáridos de estas enzimas lisosomales. Eso es muy impresionante. Pero, o sea, ¿qué me refiero en sí con esto? Bueno, los grupos M6-fosfatos son reconocidos por los receptores M6P, que son proteínas de la red trans Golgi. Um, estos se unen a las hidro, estos se unen a las hidrolasas lisosomales y ayudan a ponerlas en vesículas de transporte que aparecen por gemación, o sea, que se desprenden del aparato de Golgi y de la red trans Golgi a través de gemación y acaban funcionándose, o sea, se fusionan con los endosomas tardíos y descargan su contenido, o sea, que sí, que se unen para descargar su contenido y luego volver a salir por gemación. Esto lo explico más aquí. El receptor de manosa 6-fosfato viaja con una lanzadera adelante y atrás entre determinadas membranas. Vale. Aquí voy a explicar el transporte de las hidrolasas lisosomales recién sintetizadas a los lisosomas. Los precursores de las hidrolasas son etiquetadas con grupos manosa 6-fosfato. Bueno, aquí están. Precursores de una hidrolasa lisosomal. Es este de por acá. Bueno, aquí ocurre una adición de un fosfato. Se le adhiere, se le adiciona en la red cis-Golgi el fosfato al precursor de la hidrolasa lisosomal. O sea, antes de ser en sí una hidrolasa lisosomal. Y gracias a esto, al pasar a través de la red cis-Golgi, en el medio del Golgi y la red trans del Golgi, al llegar aquí, es separado, es seleccionado, en la red trans para ir con la cubierta para irse en esta vesícula de transporte. ¿Por qué? Porque como ya tenemos una manosa 6-fosfato, o sea, como ya tiene un grupo de manosa 6-fosfato, los receptores que están aquí, o sea, para que se vayan en la vesícula, para que sean transportados a través de la vesícula, son receptores M6-fosfato. Es tan perfecto y tan impresionante, tan maravilloso, que encaja perfectamente porque es tan específico el receptor M6-fosfato y el grupo M6-fosfato que se le fue agregado. En la cubierta de clatrina cabe destacar que hay muchísimos receptores M6-fosfato. Entonces, cuando en este precursor de la hidrolasa lisosomal viene y entra, directamente se une. Entonces, a través de una gemación es separado hacia una vesícula de transporte. Cuando llega, esta vesícula de transporte va a llegar a un endosoma tardío. ¿Pero qué va a hacer en este endosoma tardío? Bueno, en este endosoma tardío va a llegar la vesícula de transporte, se va a unir y el endosoma tardío, como ya había explicado, tiene un pH menor, o sea, es un pH ácido, es un pH 6. Entonces, este pH ácido va a hacer
que ocurra esta disociación, esta separación entre el receptor manosa 6-fosfato y la hidrolasa lisosomal. Y este receptor M6-fosfato se separa, como ya dije, se va a separar y va a regresar. O sea, se va en que se separa, básicamente lo que va a hacer es regresar, juntarse con otros y a través de una gemación nuevamente va a volver a salir y va a regresar al reciclaje de receptor. Va a regresar completamente a la red trans-Golgi, esperando que nuevas hidrolasas lisosomales o precursores de hidrolasas lisosomales lleguen a los receptores M6-fosfatos para volver a unirse y volver a llevarlas a un endosoma tardío. Entonces, ese es un ciclo, ese es el ciclo de los receptores M6-fosfato. Pero bueno, aquí se podría decir cómo es que si ocurre una disociación, esta que acaba de ser separada de un, de un receptor M6-fosfato, cómo es que no se vuelve a unir a uno que acaba de ser disociado. Bueno, aquí es donde entra la eliminación del fosfato, de la que voy a ahondar en la siguiente diapositiva. Pero a través de esta disociación de fosfato, pues obviamente desaparece ese fosfato que fue agregado aquí en la red cis de Golgi. Y al ser separado, como ya había dicho aquí, es tan perfecto y tan perfecto y tan específico que al faltar ese fosfato, esto no puede volver a unirse a la disociación, no puede volver a unirse, perdón, al receptor M6-fosfato y regresar. Entonces esto contribuye a que sea en una sola dirección. Deja a la hidrolasa lisosomal y el receptor regresa. Em, Cabe destacar también em, que no toda la carga que está destinada a acabar en los lisosomas llega a su destino. Parece que algunas de las hidrolasas lisosomales escapan del proceso en la red trans-Golgi y son transportadas por ruta de defecto a una superficie celular y desde ahí son secretadas al fluido extracelular. Bueno, ahora sí. Una región señal en la cadena polipéptica proporciona la clave para marcar una enzima lisosomal con manosa 6-fosfato. Bueno, como ya estaba diciendo un poco en el tema anterior, todo este sistema, todo este maravilloso sistema del lisosoma desde el aparato de Golgi hasta, incluso desde el retículo endoplasmático rugoso, funciona gracias a que en el complejo de Golgi se añaden grupos manosa 6-fosfato tan solo y únicamente a las glucoproteínas adecuadas. Lo más impresionante o lo más impresionante para mí de esto es que todas las glucoproteínas que han salido de retículo endoplasmático rugoso salen iguales, con N oligosacáridos iguales. Y obviamente tiene que existir una señal, algo que te diga aquí vas a ponerlo y aquí no. La adición de los grupos M6-fosfato a las hidrolasas lisosomales está catalizada por dos enzimas que actúan una después de la otra. La primera enzima es la GLCNAC fosfotransferasa. La fosfotransferasa transfiere residuos de
GLCNAC P a la posición 6 diversos, este, de diversos residuos de la manosa de los N-oligosacáridos. La hidrolasa lisosomal, en segundo lugar, de los N-oligosacáridos de la hidrolasa lisosomal. Después viene la FLCNAC fosfoglucosidasa. En esta lo que ocurre es que elimina el residuo o sea, lo quita el residuo GLCNAC, como se ve aquí, o sea, aquí está la flecha, se ve claramente que está saliendo. Y generando así de esta manera el marcador manosa 6-fosfato. La primera enzima, ahorita vamos a andar un poco más en esta, está activada o actúa de una manera específica. Tiene una zona señal. Mientras que la fosfoglucosidasa, no es una enzima específica. Ahora sí, el reconocimiento de la hidrolasa lisosomal. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Es a lo que estaba hablando en la diapositiva anterior. La enzima, CLCNAC fosfotransferasa, reconoce las hidrolasas lisosomales en el complejo de Golgi y tiene un lugar catalítico aquí y un lugar de reconocimiento separados. O sea, a pesar de que es la misma enzima tiene un lugar catalítico y el lugar de reconocimiento. Este lugar de reconocimiento va a servir para que la zona señal se una y de esta manera ocurra la transferencia del grupo CLCNACP a la manosa en el lugar catalítico. Al momento que éstas se unen, cuando se liberan, sale una hidrolasa lisosomal con un grupo GLNACP unido a una manosa de un oligosacárido. Después de esto, se procede al paso 2. O sea, esto que explica ahorita es básicamente o más detalladamente lo que ocurre en la fase 1 de este proceso. Después viene ya la fosfoglucosidasa y quita el residuo GLCNAC, como ya expliqué. Y ahora vamos al tema de los defectos de la GLCNAC fosfotransferasa causan la enfermedad de acúmulo lisosomal en los humanos. Las enfermedades de acúmulo lisosomal están causadas por defectos genéticos que afectan a una o más de las hidrolasas lisosomales, lo cual es bastante, o sea, básicamente es una acumulación de todo de todos los sustratos, de todas las moléculas, de todas las proteínas que no fueron bien digeridas, que no fueron bien em, degradadas y pues obviamente esto es lo que ocasiona ya el daño celular. Habitualmente estas se producen como consecuencia de una mutación en un gen estructural que codifica a una hidrolasa lisosomal. Generalmente estas son recesivas, que obviamente quiere decir que si se tiene un solo gen, no va a aparecer. Pero si se tiene más de uno, por ejemplo, de los dos padres, estos pueden aparecer pues, en las personas. Existe una muy, muy poco frecuente, que es la denominada enfermedad de inclusión celular
Uno, estuve buscando imágenes que me pudieran explicar eso, pero pues también se puede hacer con esta. Voy a intentar explicarlo con esta. En esta enfermedad, la mayoría de las enzimas hidrolíticas han desaparecido de los lisosomas, de los de los fibroblastos, y los sustratos no digeridos acumulan generando grandes pues inclusiones, como su nombre lo dice, en las células de los, de los pacientes. En la enfermedad celular 1, todas las hidrolasas que han desaparecido de los lisosomas se hallan en la sangre. ¿Pero por qué se hallan en la sangre? Bueno, la anomalía se produce por un error en el proceso de clasificación de estas hidrolasas en el complejo de Golgi, que es este de acá, obviamente. Este error provoca que nuestras hidrolasas, que deberían pasar por todo el proceso desde la parte cis a la parte trans, y obviamente como acabo de explicar en los procesos anteriores, que pasa a una vesícula de transporte, y luego pasa a un endosoma tardío, y luego pasa a un lisosoma, y luego y pues que se junte con las partes, con los materiales transportados. Bueno, en lugar de suceder todo esto, estas hidrolasas ácidas salen. Este, son, Estas hidrolasas son secretadas, este, directamente. Salen de aquí, eh, en lugar, de ser transportadas, pues obviamente a los lisosomas. Este error de clasificación es debido a que la G, GSLCNAC fosfotransferasa, este, está defectuosa o, o totalmente ausente. Entonces, am, no ocurre pues todo el proceso que ya había mencionado, como dije, y este, a- las hidrolasas son transportadas directamente a la superficie celular. O sea, como ya dije, salen completamente a la superficie celular y son secretadas en ruta por defecto. Bueno, un dato interesante, podría ser así, es que gracias a que las personas tenían esta enfermedad o hubo esta enfermedad como tal y comenzaron a estudiar esta enfermedad, se pudo evidenciar, se pudo visualizar por primera vez la existencia de una ruta por defecto. Em, y gracias a esto también al estudio de varias de estas células, de varias personas con este defecto celular, con esta enfermedad celular, se pudo ayudar a analizar bien cómo estaba sucediendo el proceso pues de la manosa sulfato, todos los procesos que ya expliqué, cómo el retículo, cómo del retículo endoplasmático pasa al aparato de Golgi y cómo sucede todo el proceso de lisosomas y cómo es que ah, estas enzimas, no enzimas, estas hidrolasas, sí, estas hidrolasas lisosomales, son tan importantes para mantener la salud. Otra de las enfermedades es la enfermedad de Huller. Ay, ups. De la enfermedad de Huller. Aquí la enzima necesaria para la rotura de los glucosami- glu- glucosaminoglucanos no está funcionando correctamente. Entonces en estas se acumulan en los lisosomas grandes cantidades de compuestos no digeridos. Aquí se encontró una imagen que lo explica bastante bien. Bueno, en una persona completamente sana, que no está, pues, no afectada, como dice aquí,
las proteínas producidas por las células que entran al lisosoma para ser degradadas, como se encuentran con esta enzima para degradar los glucosaminoglucanos, este, pues se degradan y llegan a hacer partículas más pequeñas. Los lisosomas se digieren, se hacen partículas más pequeñas y dependiendo igual del pueden, se sacan de la célula, son excretadas de la célula, puede ser a través de la orina o o del torrente sanguíneo y también de otras funciones. Por el contrario, una persona que tiene esta enfermedad, las proteínas las proteínas producidas por las células llegan hasta el lisosoma y al llegar al lisosoma, esta enzima no está funcionando correctamente, entonces comienzan a acumularse y acumularse y acumularse y acumularse porque no pueden ser degradadas, no son, y en dado caso que llegan a ser degradadas, no son degradadas correctamente, y aquí es donde comienza el daño celular, aquí es donde comienza la acumulación, y pues posteriormente por eso es que ocurre esta enfermedad. Algunos síntomas de esta enfermedad es retraso mental, frente ancha, ojos prominentes con hiperterorismo. Luego tienen también en el puente de la nariz, tiene una depresión nasal. Luego también ellos llegan a tener, son lenguas muy grandes y gruesas. Eso es lo que también no les permite muchas veces cerrar en la boca, gracias a esto. Ahora vamos con el resumen. Mm, Voy a tratar de resumir esto lo mejor posible y una de las cosas más importantes y que siempre hay que recordar es que los lisosomas se encargan de la digestión intracelular. Estos tienen proteínas en su membrana, y enzimas hidrolíticas dentro de ellas en un pH 5, o sea, un pH ácido. Este pH ácido de los lisosomas se mantiene gracias a la bomba ATP que se encuentra en la membrana y que está bombeando constantemente protones hidrógenos dentro de al lumen y que las enzimas que se encuentran aquí puedan funcionar. Luego también las proteínas, las proteínas lisosomales pasan del retículo endoplasmático rugoso para después pasar al complejo de Golgi y del complejo Golgi ser conducida por medio de vesículas de transporte a la red trans Golgi, no, ¿cómo era? Y luego conducidas por medio de vesículas de transporte desde la red trans Golgi a los endosomas tardíos. Las hidrolasas lisosomales contienen N-oligosacáridos modificados en una forma característica en la red cis-Golgi. En los grupos de manosa 6-fosfato, o sea, M6P, son reconocidos gracias a un receptor que pues el que ya expliqué, el receptor M6-fosfato. En la parte trans-Golgi, en la parte de aquí, el cual separa las hidrolasas, o sea, las selecciona del resto de las moléculas y ayuda a llevarlas a través de las vesículas de transporte, las cuales básicamente, como dice su nombre, se encargan de transportar estas enzimas hacia los endosomas tardíos y que después estas vesículas descarguen su contenido en los endosomas tardíos, ocurra
esta reacción de las enzimas, de la, sí, de las enzimas, y posteriormente pasa a ser un lisosoma. El bajo pH de los endosomas tardíos, como ya había dicho, disocia las hidrolasas lisosomales de su receptor, o sea, las separa del receptor que ya había traído en las vesículas de transporte, este, haciendo que de esta manera el transporte de las hidrolasas sea en una sola dirección, o sea, que sea unidireccional. Bueno, eso es el resumen y por mi parte sería todo. Muchas gracias.